Ahora. Sí, perdón. Muy bien, muy buenos días a todos ustedes y muchas gracias por su asistencia a esta Junta General Ordinaria de Accionistas de Ercros, convocada en segunda convocatoria para el día de hoy. En nombre del Consejo de Administración y del equipo gestor de la compañía, les doy la bienvenida al auditorio de la Mutua General de Seguro tras el paréntesis de 2 años provocado por la emergencia sanitaria generada por la pandemia de la COVID-19. Actúo como presidente de esta Junta, en mi condición de presidente del Consejo de Administración. Como secretario de la Junta actúa Daniel Ripley Soria, quien también ejerce dicho cargo en el Consejo de Administración, quedando integrada la mesa por las mencionadas personas y por los consejeros aquí presentes. A continuación, el secretario nos informará del quórum provisional de asistencia a la Junta. Bien, buenos días a todos. Una cuestión de orden para los accionistas que estén presentes telemáticamente. Si en algún momento existiera algún problema técnico en el sistema de transmisión que impidiese el seguimiento de la Junta de forma telemática, se suspendería durante el tiempo preciso para que el sistema fuera restablecido, de modo que pudiera equipararse en la presencia al seguimiento telemático. Bien, siguiendo lo que ha señalado el presidente, antes de facilitar el número de acciones que se llevan registradas hasta ahora, les informo de que, de acuerdo con el artículo 148 de la Ley de Sociedades de Capital, los 4.372.048 acciones de las que la sociedad es titular en la autocartera se computarán en el capital social a efectos de calcular el quórum necesario para la constitución y la adopción de acuerdos en la Junta, sin perjuicio de que estas acciones tienen suspendido el derecho de voto. Hasta este momento tenemos constancia de que asisten presentes y representadas a la Junta 73.967.303 acciones, que suponen el 73,256% del capital social de Ercros. Por tanto, tratándose de la segunda convocatoria, existe quórum suficiente para la constitución de la Junta y para tratar y adoptar acuerdos sobre todos los puntos del orden del día, incluido el punto tercero, que trata de una reducción del capital social. Este punto, según el artículo 194 de la Ley de Sociedades de Capital, requiere un quórum de asistencia en segunda convocatoria del 25% del capital suscrito con derecho a voto, quórum que, como nos acaba de notificar el secretario, se ha alcanzado en la presente reunión.
Tan pronto como se disponga de los datos definitivos del quórum, estos les serán comunicados, lo que espero que suceda entre mi intervención y el turno de ruegos y preguntas, y, en todo caso, antes del inicio de las votaciones. Como es habitual, daremos unos minutos de cortesía para incluir a los accionistas que, habiendo llegado en hora, aguarden a ser registrados. Cuando quede cerrada la lista de asistentes, les será comunicada oportunamente por el secretario y se incorporará al acta como anexo a la misma con la firma del secretario y el visto bueno del presidente de la Junta, de acuerdo con el artículo 98 del Reglamento del Registro Mercantil. En la Junta de hoy contamos con la presencia del notario Francisco Javier Hernández Alonso, perteneciente al Colegio Notarial de Cataluña y que ha sido requerido por el Consejo de Administración para levantar acta notarial del desarrollo de esta Junta General en los términos contenidos en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital y en el artículo 21.7 de los Estatutos Sociales d'Ercros. Está en esta mesa a mi izquierda, a su derecha. El anuncio de convocatoria de la Junta fue debidamente publicado el 3 de mayo de 2022 en el diario El Economista y en las páginas web de Ercros y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Con base en el artículo 13.7 del Reglamento de la Junta General, les propongo dar por leído el anuncio de convocatoria. El texto íntegro de las propuestas de acuerdo incluidas en el orden del día ha estado disponible en la página web corporativa de forma ininterrumpida desde la fecha de publicación de la convocatoria, por lo que se da también por leído a todos los efectos. Por otro lado, se recuerda a los accionistas que se les ha hecho entrega de la siguiente documentación: el documento de tapas blancas que contiene la convocatoria y el orden del día de la Junta General, el texto íntegro de las propuestas de acuerdo que se someten a la misma y el preceptivo informe de los administradores sobre el punto tercero. En segundo lugar, el informe anual correspondiente a 2021, elaborado por el Consejo de Administración, que comprende las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de auditoría, tanto de la sociedad matriz como de su grupo consolidado, que es el libro de tapas azules. En tercer lugar, el informe de responsabilidad social empresarial, correspondiente a también el año 2021, que recoge el estado de información no financiera y es el libro de tapas verdes. Y en cuarto y último lugar, el informe de gobierno corporativo y el informe sobre remuneraciones de los consejeros, correspondientes a 2021, ambos elaborados también por el Consejo, que es el libro de tapas marrones. Todos estos documentos y el resto de información y documentación legal sobre esta Junta están disponibles en la página web de la compañía. Y permítanme ahora, como es costumbre, dirigirles unas palabras. Señoras y señores accionistas, 2021 fue un año de recuperación de la actividad económica mundial tras el final de los confinamientos y la vuelta paulatina a la situación previa a la pandemia. Los meses que llevamos de 2022 han reforzado esta normalización con la práctica desaparición de las restricciones al movimiento y a la reunión de personas. A pesar de la presencia de la variante Omicron, el éxito de la campaña de vacunación ha permitido sortear este último escollo de forma eficaz y sin apenas disrupción de la actividad económica. Una consecuencia de ello ha sido la convocatoria presencial de esta Junta, aunque con la novedad de que los accionistas que así lo han deseado están asistiendo a ella por vía telemática. Otra consecuencia es que el trabajo en Ercros ha vuelto con carácter general a la modalidad presencial, con un uso de la modalidad telemática para aquellas personas cuyo puesto de trabajo lo permite, restringido esencialmente a la sede de la compañía y fruto de las posibilidades ofrecidas por la normativa y de los deseos expresados por los trabajadores y sus representantes sindicales. Los resultados de Ercros en el ejercicio 2021 fueron excelentes. La verdad, creo que
este es un buen calificativo para describir el resultado de este año. Particularmente si tomamos en cuenta el difícil contexto, tanto sanitario, con las nuevas variantes Delta y Ómicron que se tuvieron que afrontar, como con los altos costes de las energías y las materias primas y con el encarecimiento de los transportes. Las tres cifras claves que corroboran esta valoración son 86 millones de euros, que es el EBITDA obtenido por Ercros en 2021, 43 millones de euros, que es el beneficio del ejercicio, y 21,5 millones de euros, que previa aprobación de esta Junta, es la remuneración que recibirán los accionistas, entre el dividendo en efectivo y la recompra de acciones propias para su amortización. ¿Por qué en un año de pandemia, altos costes energéticos y de materias primas y grandes dificultades logísticas, Ercros pudo lograr estos buenos resultados? Tendremos ocasión en esta presentación de ver con detalle los factores que explican el desempeño de la compañía, pero a modo de introducción baste con señalar que las dificultades anteriores limitaron la oferta mundial de productos químicos de forma significativa en todo el mundo y elevaron los precios de los bienes producidos hasta niveles no vistos hasta entonces. Pues bien, en este contexto económico, las dos razones fundamentales que explican estos buenos resultados son la capacidad de Ercros para mantener, por una parte, unas altas tasas de ocupación de sus plantas y, por la otra, una presencia continua, activa y fiable en todos los mercados en los que la empresa participa. Podría parecer obvio que una empresa mantenga constantemente en plena ocupación sus plantas, pero les puedo asegurar que incluso en circunstancias normales no lo es, y ciertamente no lo fue en las difíciles condiciones sanitarias y logísticas de 2021. Asimismo, la presencia continua y fiable de Ercros en los mercados permitió a la compañía rentabilizar una situación muy tensa por falta de oferta, en un momento en el que la demanda crecía con fuerza. Estamos hablando, recuérdenlo, de una demanda de recuperación después de la drástica y súbita caída de la actividad del gran confinamiento de 2020. La fuerte demanda es en realidad la base sobre la que se asentó el crecimiento de las ventas de Ercros, que, como pueden ver ustedes en el gráfico que ahora aparece en pantalla, superó de forma clara a las ventas de 2020 en los 4 trimestres del año. En total, las ventas de productos de 2021 ascendieron a 772 millones de euros frente a los 547 de 2020 y a los 639 de 2019, una diferencia respecto a 2020 del 41,1%, y respecto a 2019 del 20,8%. Este aumento fue fruto principalmente de la subida del precio medio al que Ercros vendió sus productos y del aumento de las toneladas vendidas. Como pueden ver en el gráfico que aparece ahora en pantalla, del aumento de ventas de 225 millones de euros, la subida de precios explica 184,29 millones de euros, un 81,9%, mientras que el aumento del volumen explica 30,51 millones de euros, un 13,6%. Esta es la primera evidencia empírica de lo que fue el factor más relevante del año 2021, a saber, el gran dinamismo al alza de los precios, que a pesar del aumento de los costes energéticos acabó siendo el factor dominante del excelente resultado que hoy presentamos a esta Junta. Naturalmente, el beneficio sale de restar los costes de los ingresos y la forma más básica de ver esta diferencia es a través de la contribución. Como muestra el gráfico proyectado, en 2021 la contribución de Ercros, que incluye las ventas y la prestación de servicios, fue 267 millones de euros, un 21,2% superior a la de 2020
y un 16,1% superior a la de 2019. Como pueden observar en el gráfico, la diferencia entre 2021 y 2020 en los dos primeros trimestres es más amplia que en los dos últimos trimestres. En los dos primeros trimestres es un 26,3% y en los dos últimos es un 16,1%. La causa del estrechamiento de la brecha se debió al fuerte incremento tanto del coste de las materias primas como sobre todo del coste de las energías que se produjo en particular a lo largo del segundo trimestre del año. El gráfico que ven ahora en pantalla identifica los factores que contribuyeron al aumento de la contribución, es decir, identifica los elementos que estuvieron detrás del buen resultado de ERCROSS en 2021. Hubo un efecto positivo importante procedente del aumento del precio medio, casi 189 millones de euros, que más que compensó el efecto también significativo provocado por el aumento del coste variable unitario, que supuso una pérdida de contribución de 156 millones de euros. En términos netos, unos 33 millones de euros que supusieron casi el 70% del aumento de la contribución. Adicionalmente, pueden ver ustedes el efecto neto también del volumen, que fue de 12 millones de euros, un 26% del aumento de la contribución. El EBITDA de 2021, 86,07 millones de euros, estuvo claramente por encima del EBITDA de 2020, que fue de 50,51 millones, y el EBITDA de 2019, 63,4 millones. Unos aumentos del 70,4% y del 35,8% respectivamente. Como se ve en el gráfico que aparece ahora en pantalla, el EBITDA de 2021 superó al de 2020 en los 4 trimestres del año, aunque la diferencia se acentuó en el último trimestre. Este ensanchamiento se debe a que en este trimestre, en el último trimestre, se contabilizaron, el último trimestre de 2021, se contabilizaron mayores ingresos derivados de la compensación por CO2 indirecto, 7,14 millones frente a los 2,29 millones de 2020, y por primera vez ingresos derivados del mecanismo de compensación de cargos a los consumidores electrointensivos por valor de 1,50 millones de euros. La siguiente tabla presenta una versión resumida de la cuenta de resultados de 2021 y de 2020. Voy a comenzar mi explicación por los gastos porque quiero resaltar el enorme incremento del epígrafe aprovisionamientos y suministros en el que se encuentran los costes de las materias primas y energías, que en comparación con 2020 aumentaron en casi 215 millones de euros, equivalentes a un 63,2%. Este aumento, más el de los gastos de personal y otros gastos, que incluyen los gastos por emisiones directas de CO2 por importe de 10,44 millones de euros frente a 5,36 millones en 2020, lleva unos gastos totales que en 2021 fueron 231 millones superiores a los de 2020, es decir, un 43,1% como indica el cuadro. Naturalmente, para generar un resultado positivo, como aquí es el caso, es necesario que los ingresos también aumenten de forma significativa y efectivamente así lo hicieron. La suma de los epígrafes venta de productos terminados y prestación de servicios en su conjunto aumenta un 40,7% respecto a 2020. Y también aumenta el epígrafe otros ingresos, que en 2021 fue 3,2 veces superior a la cifra de 2020 y que incluye los derechos de emisión gratuitos de CO2 por importe de 10,44 millones, precisamente el mismo importe que el contabilizado en otros gastos, la mayor compensación por emisiones indirectas de CO2, los ingresos derivados del mecanismo de compensación de cargos a los consumidores y el aumento de inventarios de productos acabados por un valor de 22,16 millones. Es un valor importante. En su conjunto, los ingresos de 2021 fueron 267 millones de euros superiores a los alcanzados en 2020,
un incremento del 45,6%. Tenemos, pues, que en 2021 los ingresos aumentaron más que los gastos. 267 millones de euros los ingresos frente a 231 millones los gastos. Un exceso de 36 millones que es el que explica la significativa diferencia del EBITDA entre 2021 y 2020. El resto del cuadro depara menos cambios, aunque es destacable la mejora del resultado financiero y debido al mayor beneficio antes de impuestos, el mayor impuesto a las ganancias de 2021. Resultado de todo ello es un beneficio del ejercicio 2021 que ascendió a 43,3 millones, casi 7 veces mayor que el conseguido en 2020 y superior también al de 2019, que ascendió a 31,04 millones. El balance, que ahora aparece en pantalla, pueden ver que en este cuadro los epígrafes con mayor movimiento son el capital circulante, el patrimonio neto y la deuda financiera neta. El capital circulante aumentó en 28,7 millones de euros, principalmente por el aumento de las cuentas a cobrar, debido a la mayor facturación, y por el aumento del valor de los inventarios debido al encarecimiento de las materias primas. El patrimonio neto aumentó en 47,4 millones y este es el fruto neto de varios efectos. Por un lado, con signo positivo, tenemos por una parte el beneficio del ejercicio de 43,3 millones de euros y por la otra el resultado integral de 10,96 millones, que es el importe de la reserva de cobertura de los flujos de efectivo asociada a un derivado financiero firmado por la sociedad para asegurar un precio fijo de parte de la energía eléctrica consumida en 2022. El importe de esta reserva está siendo reclasificado a resultados del ejercicio precisamente este año, en 2022, a medida que el derivado financiero se va ejecutando. Por otro lado, y con signo positivo, tenemos también en el patrimonio neto la recompra de acciones propias por 6,52 millones de euros, es la realizada en 2021, y la prima pagada por la asistencia a la Junta General Ordinaria de 0,33 millones de euros. Antes de entrar en el análisis de la posición financiera de ERCROSS, es conveniente ver el flujo de caja libre que ERCROSS generó en 2021. En el gráfico que ahora aparece en pantalla, partiendo del EBITDA total y restando en términos de caja, recuerden, las inversiones por un lado por 34,24 millones, el aumento de capital circulante por 10,25 millones, los impuestos 8,03 millones, el pago de provisiones 4,54 millones y los resultados financieros negativos en 2,95 millones, se llega como resultado a un flujo de caja libre positivo de 26,06 millones de euros. Pues bien, entonces ya pasamos a la deuda financiera neta, que fue a finales de 2021 un 22,4% inferior al nivel que tenía a finales de 2020. Esta reducción se explica en el gráfico que ahora aparece en pantalla. La deuda financiera neta bajó en 2021, en primer lugar, por el flujo de caja positivo generado por la actividad de la compañía, los 26,06 millones de euros que acabamos de ver, y subió en 6,84 millones por la retribución al accionista, en términos de caja desembolsada en 2021, a través de la recompra de acciones y la prima de asistencia a la Junta General. Fruto de estos cambios, la deuda financiera neta pasó de 84,83 millones a finales de 2020 a 65,84 millones a finales de 2021. En el cuadro que ahora aparece en pantalla pueden ver ustedes la comparación entre la deuda financiera bruta y la deuda financiera neta. A 31 de diciembre de 2021, la deuda financiera bruta
ascendía a 120 millones de euros y la neta a 65,84 millones de euros. La neta es, como se ve en el cuadro, el resultado de restar a la bruta 51,57 millones de tesorería y 2,59 millones de depósitos. Y cerrando ya estos aspectos financieros de la compañía, el siguiente cuadro muestra la liquidez de Ercros, que a finales de 2021 ascendía a 138,89 millones de euros, fruto de la suma de 51,57 millones de tesorería y 87,32 millones de financiación no dispuesta. Dentro de estos 87,32 millones, por cierto, figura el préstamo de 40 millones del Banco Europeo de Inversiones concedido a Ercros para financiar varias de las inversiones del Plan 3D, perfectamente alineadas con los objetivos medioambientales y de transición energética de la Unión Europea, del que al cierre de 2021 todavía no se había dispuesto de ninguna cantidad. El cuadro siguiente muestra la retribución al accionista que se propone a esta Junta. Como se ve en la parte superior del cuadro, en el ejercicio 2021 se cumplieron todos los requerimientos de la política de retribución al accionista. Un beneficio de 43 millones, que es superior al mínimo de 10 millones, un ratio de apalancamiento, deuda financiera neta sobre patrimonio neto, de 0,2, que es inferior al máximo permitido, de 0,5, y una ratio de solvencia, deuda financiera neta sobre EBITDA, de 0,8, que es inferior a la máxima permitida de 2. Por tanto, y repito, sujeto a la aprobación de esta Junta y como muestra la parte inferior del cuadro, el dividendo que se pagará es de 8,5 céntimos de euros por acción, que supondrá el pago de 8,2 millones de euros por encima del 18% del beneficio, tal como prescribe para este ejercicio la política de retribución al accionista. Y, por otra parte, un desembolso por recompra de acciones propias de 13,3 millones, que completará la remuneración hasta el 50% del beneficio, también de acuerdo con la política de retribución al accionista. En total, una retribución de 21,5 millones de euros. La propuesta de aplicación del resultado individual obtenido por Ercros S.A. correspondiente a 2021, que es un beneficio de 42,98 millones de euros y que se somete a la aprobación de esta Junta, es aplicar 8,21 millones al pago de dividendos, 2,28 a reserva de capitalización y 32,48 a reservas voluntarias. La primera retribución de Ercros a los accionistas se produjo, muchos de ustedes lo recordarán, en 2016. Como muestra la tabla que aparece ahora en pantalla, a lo largo del periodo 2016-2021, y estoy incluyendo la retribución que todavía no está aprobada, pero espero que lo esté, que vamos a someter a esta Junta, pues digo, a lo largo de este periodo 2016-2021, Ercros habrá remunerado a sus accionistas por un total de 81,9 millones de euros, es decir, casi 82 millones de euros. Suma de un pago de un dividendo acumulado de 29,4 millones y un desembolso acumulado para recomprar acciones propias de 52,5 millones de euros. Los gráficos que ahora vemos muestran muestran gráficamente los resultados de los tres negocios de Ercros: derivados del cloro, química intermedia y farmacia. El gráfico de la izquierda muestra que en 2021 las ventas crecieron alrededor de un 50% en las divisiones de química intermedia y de derivados del cloro, pero decrecieron casi un 12% en la división de farmacia. Las consecuencias de la pandemia, que retrasó de forma significativa el tratamiento de enfermedades distintas a la COVID, junto a los efectos de la tormenta Filomena, que afectó seriamente el centro de España, han sido los factores principales detrás de las bajas ventas de farmacia.
El mismo patrón se repite con el EBITDA, que se muestra en el gráfico de la derecha. El mayor aumento fue el de química intermedia, un 118%. El segundo, el de derivados del cloro, un 98,6%. Y coherentemente con lo expuesto para las ventas, el EBITDA de farmacia bajó de forma significativa. Debe tenerse en cuenta que en el sector de farmacia los precios de venta están en general sujetos a regulación y admiten en menor medida que en otros sectores el traslado del incremento de costes. Por otra parte, es importante señalar que la situación de la división de farmacia experimentó una mejoría ya a finales de 2021 que se ha ido afianzando en los primeros meses de 2022 y que esperamos que permita a este negocio recuperar sus parámetros anteriores a la pandemia. En los nuevos gráficos que ahora aparecen en pantalla, el de la izquierda muestra el margen de EBITDA sobre ventas de los tres negocios en 2020, que en ese año, me estoy refiriendo a 2020, no al año anterior, sino al año de la pandemia. En ese año, este parámetro guardaba el orden tradicional. Siempre había sido primero farmacia, seguido de química intermedia y, en tercer lugar, derivados del cloro. Pues como pueden ver ustedes, en el gráfico de la derecha, este orden cambió de forma sustancial en 2021. Química intermedia pasó a ocupar el primer lugar con un margen de EBITDA del 12,8%, derivados del cloro el segundo lugar con un margen del 11,1% y farmacia el tercer lugar con un margen del 4,1%. Pasando ahora a la previsión del año en curso, es decir, a la previsión del año 2022, debo comenzar señalando que 2022 se ha iniciado con prácticamente los mismos riesgos que identificamos a lo largo de 2021. Seguimos soportando niveles muy altos del coste de las energías, materias primas y transportes. Además, el conflicto geopolítico entre Rusia y Ucrania ha estallado, dando lugar a un gravísimo enfrentamiento armado entre estos dos países, cuyo final es en estos momentos muy difícil de prever. A pesar de estos riesgos y del alto nivel de incertidumbre inexistente, constatamos el mantenimiento de una demanda fuerte para la mayoría de nuestros productos que, al menos en la primera mitad de 2022, debería seguir propiciando una evolución positiva de los precios suficiente para contrarrestar el alto coste de energías y materias primas. Los resultados del primer trimestre de 2022 han confirmado estas buenas previsiones, un aumento de las ventas del 52,4% respecto al mismo periodo de 2020, un EBITDA ajustado de casi 32 millones de euros y un beneficio de 17 millones de euros. Y, además, como anticipamos el pasado miércoles 8 de junio, nuestra previsión para la totalidad del primer semestre sigue basándose en el mantenimiento de las pautas observadas en el año 2021. Seguimos apostando por un fuerte incremento de las ventas de producto, fruto principalmente de la significativa subida del precio medio de los productos vendidos, tomando como referencia el punto medio del rango previsto en el avance que emitimos. El gráfico que ahora aparece en pantalla muestra que si la previsión se cumple, las ventas de productos terminados del primer semestre de 2022, 525 millones de euros, habrán crecido casi un 46% respecto de las alcanzadas en el mismo periodo del año anterior. Es decir, esta es la diferencia entre la línea naranja a trazos discontinuos, que es la previsión, y la realidad del primer semestre en el año 2021. Es un incremento claramente significativo. Por otra parte, creemos que el aumento del precio medio de los productos seguirá siendo superior al del coste variable unitario
y que ello propiciará un aumento de la contribución absoluta. Como muestra el gráfico, si nuestra previsión se cumple, la contribución del primer semestre de 2022, 175 millones de euros, será casi un 26% superior a la del primer trimestre de 2021. Y sobre estas bases, para el primer semestre de 2022 preveemos un EBITDA que, como se ve en el gráfico que ahora aparece en pantalla, podría alcanzar los 72,5 millones de euros. Si esta previsión se cumple, el EBITDA del primer semestre de 2022 sería casi un 63% superior al alcanzado en el primer semestre de 2021. El punto medio de la previsión del beneficio del ejercicio lo situamos en 42,5 millones de euros, como pueden ver ustedes en el gráfico que aparece en pantalla. Esto supone un beneficio del primer semestre de 2022 que más que doblaría, 100,9,7% de crecimiento, al beneficio del primer semestre de 2021. Como pueden ver ustedes, los resultados que estamos preveyendo son buenos, pero lo son porque también lo ha sido el resultado de abril de 2022 y porque la información de la que vamos disponiendo respecto a los meses de mayo y junio es una información muy positiva. Por lo tanto, realmente esta es la información que tenemos y esta es la información que hemos incorporado en la previsión que emitimos el pasado día 8. Creemos que, dados los excelentes resultados del primer semestre, la tendencia, y paso ahora a hacer, naturalmente ya no una predicción cuantitativa, sino una consideración de tipo cualitativo respecto a la totalidad del ejercicio 2022. Pues digo que la tendencia dominante del año 2022 será positiva y claramente mejorará los ya buenos resultados que obtuvimos en 2021. No nos podemos pronunciar, sin embargo, acerca de en cuánto lo hará, en cuánto será esta mejora respecto a los resultados de 2021. Y no lo podemos hacer por la falta de visibilidad que el alto nivel de incertidumbre de estos momentos impone. Los mayores riesgos los seguimos viendo en la continuación de la guerra de Ucrania y en el efecto negativo que este conflicto tiene sobre el precio de las energías. Probablemente el coste de las energías seguirá siendo alto, pero creemos que la disponibilidad de los suministros de gas y de petróleo en principio no debería verse afectada. Por otra parte, y esto a nivel mundial, sigue habiendo problemas serios en el mantenimiento de la cadena de suministros de materias primas y de forma gradual está apareciendo una ralentización del crecimiento del PIB como consecuencia del fuerte shock de oferta, es decir, como consecuencia de la enorme subida del precio de las energías y las materias primas que estamos observando en estos momentos. Asimismo, en la segunda mitad del año y en la medida en que aumente la competencia internacional de otras zonas geográficas con costes energéticos más bajos, podríamos observar un cierto debilitamiento en el precio de nuestros productos, lo cual dificultaría la traslación a precios de los altos costes que probablemente seguiremos soportando. Con estas consideraciones, pues, doy por tratado el primer punto del orden del día, que se refiere a la propuesta de aprobación de las cuentas anuales de 2021, de la gestión de la sociedad y de la aplicación del resultado. Y paso ahora a considerar los demás puntos del orden del día. El segundo punto es la aprobación del Estado de Información No Financiera, el llamado Informe Anual de Responsabilidad Social Empresarial de la sociedad y su grupo consolidado, sobre cuyo contenido más relevante me referiré posteriormente. El tercer punto es la reducción del capital social mediante la
amortización de acciones propias con cargo a reservas de libre disposición y con exclusión del derecho de oposición de acreedores y consiguiente modificación del artículo 3, capital social, de los estatutos sociales de Ercros S.A. Si este punto se aprueba, se amortizarán 4.372.048 acciones que posee la sociedad en autocartera y que representan el 4,33% del capital social de Ercros. Después de la reducción, el capital social será de 28,98 millones de euros y estará representado por 96.599.189 acciones de 0,30 euros de valor nominal cada una de ellas. El cuarto punto es la reelección de Ernst & Young como auditor de cuentas y de su grupo consolidado de la sociedad para el ejercicio 2022. Aprovecho la referencia a este punto para señalar que un año más Ercros presenta una auditoría totalmente limpia de cualquier salvedad. El quinto punto se refiere a la votación consultiva del informe anual sobre remuneraciones de los consejeros correspondiente al ejercicio 2021. El sexto punto es la aprobación de la política de remuneración de los consejeros, que si es aprobada se aplicará desde hoy y durante los 3 ejercicios siguientes, de conformidad con lo establecido en los artículos 217 y 529 novodecies de la Ley de Sociedades de Capital. Esta política de remuneración de los consejeros mantiene la estructura básica de la anterior, con la diferencia de asignar una compensación adicional de 15.000 euros al año a las personas que presidan las comisiones de control, siguiendo una práctica bastante común entre las empresas cotizadas. El séptimo punto es la autorización para que la sociedad, durante un plazo de 5 años, pueda adquirir acciones propias al amparo de lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital y a los exclusivos efectos de su amortización en el marco de la política de retribución al accionista. Finalmente, el punto octavo es el de delegación de facultades en el consejero delegado y en el secretario del Consejo, que se reitera en todas las juntas. Pues bien, el Consejo recomienda el voto a favor de todos los puntos del orden del día. Con esto doy por terminada la explicación del orden del día y de la posición del Consejo respecto a estos puntos. En cualquier caso, en la web corporativa disponen del contenido exacto de estas propuestas y de los informes preceptivos correspondientes al ejercicio anterior. Paso ahora al repaso habitual de los principales hechos acontecidos en 2021 en el ámbito de responsabilidad social y gobernanza, que están recogidos en el estado de información no financiera y en el informe de gobierno corporativo. 2021 fue el segundo año de la epidemia mundial del coronavirus, una etapa en la que Ercros gestionó con éxito la actividad de sus centros de producción y protegió la salud de sus trabajadores sin dejar de atender las necesidades de sus clientes. Fue también un año de problemas logísticos a escala mundial y, como ya hemos comentado, de fuerte y súbito aumento del precio de la energía y las materias primas, aspectos todos ellos con una alta repercusión en el sector industrial español. Sin embargo, el buen hacer de las personas que forman parte de Ercros nos permitió superar con éxito estas dificultades y terminar el año con unos resultados excelentes. Y ha sido, en fin, el año en el que Ercros ha puesto en marcha un ambicioso plan de inversiones, el Plan 3D. Este proyecto se asienta sobre 3 pilares: diversificación, digitalización y descarbonización. Y a lo largo de sus 2 fases, 2021, 2025 y 2026-2029, prevé una inversión total de 92 millones de euros, de los cuales 42,7 corresponden específicamente a la descarbonización de la actividad. El objetivo de Ercros en esta materia es que a lo largo del periodo 2021-2029 se reduzcan las emisiones directas de CO2 un 39%,
respecto de las existentes en 2020. El Plan 3D ha sido reconocido como uno de los 101 ejemplos empresariales por el clima, una iniciativa impulsada, entre otros, por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Pacto Mundial de la ONU. En 2020, ERCROSS siguió avanzando en materia ambiental, social y de gobernanza, cumpliendo los objetivos previstos y reportando buenos resultados en los más ambiciosos ratings de responsabilidad social empresarial. Obtuvo 84 puntos sobre 100 posibles en el rating internacional EcoVadis, un resultado que la sitúa entre el 1% de las empresas con mejor clasificación entre las compañías analizadas, y una calificación A y 77 puntos de 100 en el ESG Rating 2021 del Instituto Español de Analistas Financieros. Asimismo, en 2021, ERCROSS mantuvo un grado de cumplimiento del 96,2% de las recomendaciones del Código de Buen Gobierno de las Empresas Cotizadas, aprobado por la CNMV, y en la Guía de Aplicación de la RSE del Sector Químico y Ciencias de la Vida, promovida por FEIQE, obtuvo la calificación de excelente. En 2021, también ERCROSS aprobó la política de tolerancia cero con las manipulaciones del mercado, la política fiscal y la política de protección de datos de carácter personal. De igual forma, puso en marcha la herramienta tecnológica Refinitiv Well Check, que nos permite analizar la situación de clientes y proveedores respecto a los riesgos relacionados con la corrupción, el soborno, los delitos financieros, la financiación del terrorismo y el blanqueo de capitales, con el fin de tomar las decisiones correspondientes acordes con nuestra política de gobernanza. También en 2021 se actualizó la política de sostenibilidad para reforzar el compromiso de ERCROSS con los objetivos de neutralidad climática del Pacto Verde Europeo y confirmar la voluntad de alcanzar la descarbonización total de la actividad antes de 2050. Buen ejemplo de ello fue la reducción de un 13,5% de las emisiones directas e indirectas de gases de efecto invernadero por tonelada producida y el ahorro de más de 1.800 toneladas de CO2, consecuencia de las mejoras logísticas y operativas llevadas a cabo, que permitieron reducir en 2,4 millones de kilómetros la distancia recorrida en carretera por nuestros productos. La plantilla media de ERCROSS en 2021 fue de 1.329 personas, 39 personas más que en 2020, lo que supone un aumento significativo, un 2,4%, después de 3 años sin apenas variaciones. En 2021, las mujeres representaron el 17,2% de la plantilla, un porcentaje ligeramente superior al del año anterior, pero aún lejos de la igualdad de género. ERCROSS sigue trabajando para aumentar la presencia de mujeres en su plantilla, particularmente en las categorías laborales vinculadas a las operaciones de fábrica. Por otro lado, en 2021, el índice de incidencia, que mide el número de accidentes con baja de personal propio por cada 1.000 trabajadores, fue 3,01 en ERCROSS, frente a un índice de incidencia de 9,32 en las empresas de FEIQE y de 43,11 en la industria española en general. El compromiso de ERCROSS en materia de seguridad y salud ha sido reconocido con el Premio Seguridad 2021, otorgado por FEIQE, a las fábricas de Sardañola, Sabiñánigo y Tortosa, por no tener ningún accidente laboral dicho año. El absentismo por enfermedad común mostró una ligera tendencia al alza en 2021, al pasar del 5% al 5,6%. Estos porcentajes, comparados con los anteriores a la pandemia, muestran que la COVID, ya sea de forma directa o indirecta, puede haber provocado un aumento de las bajas por enfermedad común entre el personal de ERCROSS. La formación de la plantilla ocupa un espacio destacado en la actividad de la empresa.
En 2021, el 82% de la plantilla la recibió con una media de 21,3 horas de formación por persona. Estas cifras demuestran que, a pesar de las restricciones impuestas por la COVID-19, Aircross sigue confiando en la formación de su plantilla como herramienta clave para su desarrollo futuro. En 2021 mejoró el índice de reclamaciones de la compañía, la cifra se redujo un 18,9% respecto del año anterior. El volumen de ventas aumentó un 2,3%, mientras que las toneladas reclamadas por los clientes se redujeron un 17,1%. El coronavirus tampoco ha impedido a Aircross seguir teniendo un papel activo y comprometido con los sectores en los que opera y en las poblaciones en las que están ubicados sus centros de trabajo. Se han mantenido los lazos de colaboración con la comunidad educativa y los centros de investigación y se ha prestado apoyo a las organizaciones no gubernamentales y a campañas solidarias. De la misma manera, Aircross ha mantenido el contacto con sus partes interesadas y ha tratado de explicar con transparencia el desarrollo de sus actividades. Se ha mantenido el diálogo con los accionistas e inversores, los clientes y proveedores, los medios de comunicación y la sociedad en general. En 2021, Aircross volvió a estar presente en las principales ferias de su sector, Expoquímica y Piscina and Wellness en Barcelona y CPHI en Milán. 2021 ha supuesto un nuevo desafío para todas las personas que formamos parte de Aircross. La plantilla de nuestras fábricas ha mantenido su actividad, fuera cual fuera la sociedad de la pandemia, mientras el personal de las oficinas de la corporación se mantuvo por segundo año consecutivo en situación de teletrabajo, siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias, sin que por ello se viera afectada la gestión de la compañía. Agradezco desde esta Junta el esfuerzo llevado a cabo por las personas que trabajan en Aircross. Tal como marca la legislación, la empresa externa de certificación, Bureau Veritas, ha verificado el estado de información no financiera correspondiente a 2021 y avala el compromiso de Aircross con la sostenibilidad. Pasando ahora a cuestiones de gobierno corporativo, es importante recordar el cumplimiento en 2021 de las condiciones establecidas en nuestra política de retribución al accionista y el consiguiente compromiso, sujeto a la aprobación de esta Junta, de retribuir a los accionistas, que ya hemos comentado con detalle al principio de esta intervención. El 11 de junio de 2021, la sociedad celebró por segundo año consecutivo la Junta Ordinaria de Accionistas de forma exclusivamente telemática, como consecuencia de la situación sanitaria existente. En esa Junta concurrieron accionistas que representaron el 68,14% del capital suscrito con derecho a voto, del que un 20,78% estuvo presente y un 47,36% estuvo representado. La sociedad abonó una prima de asistencia de medio céntimo de euro por acción a los accionistas presentes o representados. El Consejo de Administración de Aircross alcanzó hace 5 años una presencia equilibrada de géneros. De los 6 miembros que lo componen, 2 son mujeres, encuadradas en la categoría de independientes, que representan el 33% del Consejo, el 67% de las comisiones de supervisión y control y el 100% de los consejeros independientes. Asimismo, el Consejo cuenta entre sus miembros con un consejero dominical, que es el mayor accionista significativo de la sociedad. Entre las decisiones más relevantes adoptadas por el Consejo durante 2021, además de las aprobadas por la Junta de Accionistas, cabe destacar, en primer lugar, las nuevas funciones en materia de ESG atribuidas a la Comisión de Nombramientos, Remuneración, Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa, CNRS y RSC. Y, en segundo lugar, los nombramientos como presidentas de la Comisión de Auditoría de la consejera independiente Carmen Moragues Llosa y de la CNRS y RSC de la consejera independiente Lourdes Vega Fernández,
de acuerdo con los conocimientos y experiencias de las citadas consejeras en las materias y funciones ejercidas por dichas comisiones. En la última reunión del ejercicio 2021, el Consejo de Administración, en primer lugar, realizó la evaluación sobre la calidad y eficiencia del funcionamiento y composición del Consejo y las comisiones, así como sobre el desempeño del primer ejecutivo de la sociedad y de cada consejero. En segundo lugar, completó el corpus normativo con la aprobación de varias políticas. Y, en tercer lugar, realizó la presentación anual de los mapas de riesgo de cada negocio y del mapa de riesgos agregado para la totalidad de la empresa, en los que se identifican los riesgos relevantes previstos para 2022. Todas estas adaptaciones, como he mencionado antes, han permitido a Aircross mantener en 2021 el alto grado de cumplimiento de las recomendaciones del Código de Buen Gobierno aplicables a Aircross, concretamente un 96,2%. De las 64 recomendaciones que contiene el Código, 12 no le son aplicables a Aircross y de las 52 recomendaciones restantes cumple con 50. De las dos restantes no cumple, pero explica la recomendación de 16ª, que requiere que el porcentaje de dominicales sobre el total de consejeros no ejecutivos no sea mayor que la proporción existente entre el capital de la sociedad representado por dichos consejeros y el resto de capital. Aircross considera que mantener el número de miembros del Consejo en 6, con la representación del accionariado en el Consejo como consejero dominical del mayor accionista significativo de la sociedad, es la solución más adecuada. Por otra parte, Aircross cumple parcialmente la recomendación 36ª que aconseja que cada 3 años el Consejo de Administración, para su evaluación, sea auxiliado por un consultor externo independiente. En esta materia, he de informarles que AENOR ha realizado una verificación del índice de buen gobierno corporativo, obteniendo Aircross la puntuación máxima G++, por lo que en la actualidad, es decir, en este año, en el 2022, la empresa cumple esta recomendación en su totalidad. Señoras y señores accionistas, nos sentimos orgullosos de haberles podido presentar los excelentes resultados del ejercicio 2021 y afrontamos 2022 con la firme esperanza de mejorar los logros del año anterior. Somos conscientes de la existencia y potenciales efectos de los riesgos que hoy condicionan la actividad industrial en el mundo y particularmente en Europa, pero confiamos poderlos gestionar satisfactoriamente como en el pasado lo hemos hecho en situaciones parecidas. Y no olvidamos que, aun con estos riesgos y la incertidumbre a ellos asociada, deberemos acometer importantes acciones para adaptar la empresa al cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad planteados por la Unión Europea. Nuestra respuesta es muy sencilla. Nuestra respuesta es el Plan 3D. Queremos hacer de Aircross una empresa sostenible y preparada para afrontar el futuro en las mejores condiciones posibles. Los requerimientos de la lucha contra el cambio climático los vemos más como una oportunidad que como una carga. Muchas gracias. Antes de pasar al turno de ruegos y preguntas y antes de pasar a la contestación de las mismas, esto incluye naturalmente las preguntas que los accionistas hayan podido remitir por escrito con anterioridad a la celebración de esta Junta o las preguntas que formulen antes del cierre del turno de intervenciones, tanto los accionistas presentes como los que estén siguiendo la Junta por vía telemática. Ruego al secretario que nos facilite
los datos del quórum definitivo de la Junta. Se encuentran presentes en la Junta 397 accionistas, titulares de 18.635.704 acciones, que suponen el 18,456% del capital social. De estos, 229 accionistas titulares de 5.457.094 acciones, representativas del 5,405% del capital social, han emitido su voto mediante entrega o correspondencia postal antes de la celebración de esta Junta General, y 129 accionistas, titulares de 3.283.590 acciones, representativas del 3,252% del capital social, lo hacen por haber emitido su voto por medios electrónicos antes de la celebración de esta Junta. Se encuentran representados 5.659 accionistas, titulares de 55.352.858 acciones, que suponen el 54,820% del capital social. En total, asisten a esta Junta General 6.056 accionistas presentes y representados, titulares de un total de 73.988.562 acciones, que suponen el 73,277% del capital social de ERCROSS. Los datos sobre el quórum definitivo que nos ha facilitado el secretario confirman la validez de la constitución de esta Junta. Invito, pues, al notario a que se dirija a los asistentes para cumplir con sus obligaciones. Buenos días. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 101.3 del Reglamento de Registro Mercantil, me corresponde hacer la siguiente pregunta a esta Asamblea. ¿Desea algún accionista hacer reserva o protesta sobre las manifestaciones relativas al número de socios concurrentes o al capital presente? Si alguno de los accionistas que asiste a la Junta de forma telemática desea formular una reserva o protesta sobre las manifestaciones relativas al número de socios concurrentes y al capital presente, como queda dicho, le ruego que lo haga constar en el espacio reservado a tal efecto en la plataforma de asistencia a la Junta, y su reserva o protesta constará en acta. No se formulan reservas o protestas, parece ser. Pues ya está. Muy bien. Queda, pues, abierto el turno de ruegos y preguntas. Agradecería a todos los accionistas o a los representantes que deseen intervenir que previamente acudan a la mesa del notario para identificarse. Después pueden volver a su asiento y, a medida que yo les vaya llamando, se pueden acercar al micrófono que está situado o estará situado en el pasillo central, creo, sí, está situado en el pasillo central, para que desde allí hagan su intervención. Si desean que su intervención figure textualmente en el acta, deben entregar una copia del texto escrito al notario. Asimismo, les ruego que formulen su cuestión de forma clara y sucinta, al objeto de que se recoja lo más fielmente posible en el acta. A efectos de agilizar el desarrollo del acto, procederemos primero a la formulación de la totalidad de los ruegos y preguntas y después yo las contestaré de forma consecutiva a todas ellas. En relación a las cuestiones de los accionistas que asisten a la Junta de forma telemática y que ya han formulado por escrito, facilitaré una primera respuesta a las mismas, sin perjuicio de que, en los términos previstos en el artículo 15.2 del Reglamento de la Junta, se les pueda complementar dicha respuesta por escrito de forma individual a lo largo de los próximos 7 días. Vamos a dejar, pues, unos minutos de espacio para que los accionistas o los representantes de los accionistas que deseen intervenir puedan identificarse o enviar a través de la plataforma de asistencia telemática sus intervenciones. Una vez, repito, una vez se hayan identificado, vuelvan a su asiento y por turno les iré llamando para que se acerquen al micrófono a hacer su intervención. O sea, adelante los que quieran intervenir, identifíquense ante el señor notario. Gracias.